Grabación. Listo, muchachos, ya estamos grabando. Entonces, nada, adelante, Manu, gracias. Good morning to everyone. We're going to play a little game. I found here like a wheel of fortune, like a wheel game that will give us quick questions so that we can practice by giving answers using simple present. I would like to work with some volunteers. Does anybody would like to give it a try? For those who are in intermediate or maybe advanced level, would like to help me out? Not too many people. Okay, now I would like to play. excellent, David. Let's go ahead and give it a chance with David then. Brilliant. Could you help us out just by spinning the wheel to see what would be the question that we would get for him? Okay. Well, 2 days later, what do you do on Monday? So let's say that you're going to describe what happens in a day. That requires for you to use just simple present tense in order to describe what you do during the day. Could you please tell us what you do on Mondays? Well, first I wake up and get up. Then I make breakfast with my mother. Then I go to the gym for 2 hours. And at 2 p.m. I go to the my mom's shop to work for 2 hours. And finally, I practice mathematics with some friends from my university. And that is all. Okay, perfect. Thank you. You gave us the use of 5 different verbs. Got wake up, make, go, work, and practice. And while you were doing the description, all of them were in present. So perfect. Thank you. That was a good example. Brodin, podríamos de pronto eliminarla y hacer otro spin. Who else would like to give it a try? ¿Alguien más que quiera de pronto participar? Es una pregunta sencilla que requiere respuestas utilizando solo simple present. Excelente, Daniela. You ready? Yeah. Okay, now, Brodin, could you please spin the wheel one more time? Let's see what we get. Could you please read yourself the question and then give us the answer? Do you sleep before 12 a.m.? Sometimes. Now, for this, we're going to try to give us the answer by providing the whole sentence. Like, do you or you don't? Like, or sometimes I sleep like. Okay, that was the short answer. No, well, sometimes I sleep before 12 a.m. and sometimes I sleep after 12 a.m. Perfect, thank you. And this time the main verb, el verbo principal, Sleep. is in the sleep. Perfect, thank you. Daniela, would you like to give it another try, or somebody else would like to give it a try? I can do another. You can do another? Yeah. Okay. Brilliant, help us out, please. Okay, let's go into the deep questions. Okay, what do you hate the most? Well, I don't know if I can answer like the thing that I hate the most is, I don't know, vegetables. Okay, you're talking about like food, right? Like Yeah. eating vegetables. You
just don't like them at No, all. I don't like vegetables. Okay. We have, I don't know, like different ways to embrace this question. This time, Daniela just gave it on the path of food. Okay, it's good. And thank you. In this case, the main verb would be exactly hate, and it was used in present, as she hates. When I speak it, I'm talking about her, third person. She hates vegetables the most. Okay, thank you. I think that that would be all. I won't take more time from you, brother. Día de ayer estuvimos viendo la forma de construir como frases en presente simple y hacer su negación. Ya el día de hoy trataremos también de ver cómo es la estructura para las preguntas. ¿Sí es Manu, correcto? muchas gracias, bro. Sí, 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 perfecto, perfecto. De hecho, compartimos también un linkcito en el cual ustedes pueden revisar la información que nos comparte British Council. Manu, una pregunta, ¿cerramos este linkcito por ahora o lo necesitas? No, ese ya podemos Sí, dejar vale. ahí. Ahorita les envío para que ellos jueguen. Entonces, este link del British Council los voy a volver a compartir de pronto por si hay personas que hoy es su primera clase. Está ahí en el chat de la reunión. Sí, ya apareció. Listo, entonces ese es el link básicamente con el cual nos estábamos guiando ayer para poder descubrir o interpretar cómo eran las estructuras para crear frases afirmativas en presente simple. Entonces, un breve recap de lo que es el presente simple. Claramente estamos hablando de cosas que ocurren, no que ocurrieron en pasado ni que ocurrirán en futuro, sino que ocurren en presente. Y aparte, no estamos utilizando, al menos a la hora de afirmar, no estamos utilizando verbos auxiliares. No decimos estoy comiendo, sino yo como. No decimos ella está bailando, sino ella baila. No decimos yo he bailado, ellos han comido, sino yo bailo, ellos comen. ¿Listo? Es presente simple. Entonces, como de presente simple ya recorrimos lo que son las frases afirmativas y las negativas en la clase de ayer. Hoy vamos a entrar en la tercera estructura. La tercera estructura es un tipo de preguntas, pero antes de que entremos a ese tipo de preguntas les voy a aclarar algo. Y es que existen dos tipos de preguntas, ¿sí? ¿Cuáles son esas dos tipos de preguntas? Básicamente nosotros en español les llamamos preguntas informativas o preguntas de sí y no. En inglés las llamamos yes, no questions y WH questions. ¿Por qué WH? ¿Por qué WH? Porque resulta que estas preguntas, la mayoría, se conforman o se componen con palabras que inician con WH y un par de palabritas que no inician con WH, pero que incluyen a la H y a la W, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una breve lista de cuáles son esas palabras. Tenemos what, where, when, why, who. Uy, perdón. Ah, ya lo envié. Me disculpan, faltaban 2, 3, ya las escribo ahí debajo. Which, how, y no sé si se me escapa alguna. Bueno, si se me escapa, alguna, ahorita la añadimos. ¿Listo? Entonces tenemos... Como variaciones del who con whom o whose, pero pues también esas las vemos más adelante. Tal cual. Y también, digamos, las que son compuestas con el how, ¿cierto? Sí, solo que como para no entrar en tanto detalle y que se nos pierda el tiempo de las preguntas, vamos a obviarlo, pero obviamente en el momento en que estemos haciendo ejercicios, nos van a surgir muchas otras preguntas que podemos construir a partir de estas, ¿sí? Lo que les dice Manu, este who, que nosotros lo interpretamos como quién, tiene sus variaciones y son bastante importantes. El how tiene maneras en las que se puede componer, ¿sí? Son preguntas compuestas por más de una palabra. Entonces, bueno, empecemos con estas serían las WH, y las otras serían las de sí y no. Entonces, básicamente, las preguntas que nosotros llamamos de preguntas de sí y no, o preguntas, o yes, no questions, son preguntas que cuando son formuladas, la respuesta podría ser un simple sí o un simple no, y conservaría el sentido. Es lo más importante, conservando el sentido. Porque a cualquier pregunta yo puedo responder con sí.
La cuestión es que hay unas que no van a tener sentido, otras que sí. Si a mí me dicen, ¿te gusta el café? Y yo digo sí, tiene sentido. Incluso si digo no, tiene sentido, ¿sí? No estamos hablando de si es cierto o es falso, estamos hablando de que tenga sentido. Entonces, una pregunta como, ¿te gusta el café? ¿Llegaste del viaje? ¿Vas a comer? Son preguntas que se pueden responder con un sí y no, conservando el sentido. Las WH questions o las preguntas informativas son preguntas como ¿qué fecha es hoy? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién es él? Son preguntas que si yo respondo sí, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que me pregunten quién es él y yo diga no. Pues, debo responder no lo conozco, no sé quién es. Sí, un simple no no me va a llenar la respuesta. Es básicamente la manera de diferenciarlas. Entonces, con las primeras que vamos a iniciar son las yes-no questions. Bueno, yo lo pongo como la Y y la N para que ustedes sepan que son yes-no questions. Resulta que con estas yes-no questions, básicamente lo que vamos a preguntar en presente simple es lo siguiente. Recordemos un par de frases de las que hicimos el día de ayer. Por ejemplo, yo ayer les decía, yo enseño inglés. Esa era una de las frases, ¿cierto? Entonces, una pregunta podría ser, ¿tú enseñas inglés? Y es una respuesta que puedo responder con un sí o con un no y que va a tener sentido. También puedo preguntar las que les decía ahorita, ¿te gusta algo? ¿Vas a hacer algo? ¿Hiciste algo? ¿Cierto? Ese tipo de preguntas, al menos cuando estamos en presente simple, se van a regir por la siguiente estructura. Entonces, volvemos nuevamente al link del British Council, el que les envié. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Genial. Entonces, venimos acá al British Council. Nuevamente, recuerden que son artículos que vamos a leerlos por completo, pero que acá en el manejo de la clase yo voy a estar saltando de principio a fin porque necesito puntos específicos. En este caso, el punto específico que necesito es esta partecita donde dice el presente simple y su estructura. Un rápido recap de ayer, alcanzamos a ver las afirmativas que se componían por un sujeto, puede ser un nombre propio o un pronombre personal, un verbo, que es el verbo principal en su forma básica, y un complemento, que es voluntario, ¿sí? O sea, uno puede agregar complemento o no agregarlo, y de todas formas tiene sentido. Yo puedo decir, yo bailo, y no necesito dar un complemento, es una frase que tiene sentido. Si le quiero dar un complemento, puedo decir, yo bailo salsa en las noches en la discoteca del centro de la ciudad. Es un complemento larguísimo, pero lo puedo hacer, tengo total libertad de hacerlo. Las negativas básicamente es para negar lo que dije antes. El sujeto más el auxiliar que puede ser do o das, dependiendo de quién sea el sujeto. Tengo que escoger entre do o das. La negación que es el not y el resto viene igual que en las afirmativas. Verbo más complemento, con una única diferencia y es que a este verbo en negativo nunca le voy a agregar una S, cosa que sí pasa en las afirmativas en ciertos momentos, cuando el pronombre es él o ella. Entonces, bueno, ahora sí, a la temática del día, lo que vamos a ver hoy es las interrogativas. Resulta que para crear una pregunta, para hacer una frase interrogativa en presente simple, la estructura es la siguiente. Lo primero que vamos a utilizar es un auxiliar, y es el auxiliar do o das, el mismo que aparece en las negativas. ¿Cómo hago yo para saber si es el do o si es el das el que voy a utilizar? Pues yo recuerdo que tengo 6 pronombres. Si alguien tiene el micrófono encendido, lo apaga, por favor. Ya. Listo, entonces tenemos 6 pronombres de personas. Ya sé que existe el you, pero lo vamos a obviar convenientemente. Y vamos a centrarnos en estos 6. Tenemos los 6 pronombres. Estos pronombres son yo, usted o ustedes, él, ella, nosotros o nosotras, ellos o ellas. Y va a ser así de sencillo. Cuando tenemos I, coma, cuando tenemos you, coma, cuando tenemos we, coma, cuando tenemos they, vamos a utilizar do. Y única y exclusivamente cuando tenemos he, cuando tenemos she, no lo voy a escribir, pero también cuando tenemos it, o sea, cuando es un objeto, un animal, bueno, escribámoslo. Cuando es un objeto, un animal, una cosa, entonces ya no utilizamos el do, utilizamos das. ¿Y por qué utilizamos das? Porque recuerden que esa S se agrega para las terceras personas en singular.
¿Qué es una tercera persona? No soy yo, no es usted, es alguien que está afuera. O sea que puede ser él, puede ser ella. No pueden ser ellos porque es tercera persona singular, solo uno. Si son varios, si es un grupo que está en tercera persona, ya no me sirve agregar el ES. Sería un error. ¿Listo? Entonces, así de sencillo es. Cuando tengas que hacer una pregunta sobre usted, yo, nosotros, nosotras, ellos o ellas, la pregunta va a iniciar con do. Cuando sea él, ella o esto, entonces la vamos a iniciar con das. Esa es la manera de determinar cuándo vas a utilizar do y cuándo vas a utilizar das. Entonces, ya tenemos descubierta cuál es la primera palabra que vamos a utilizar en cada una de las preguntas que hagamos en presente simple. ¿Va a ser do o va a ser das? Luego de ese do o ese das, ¿viene quién? El sujeto. O sea que podemos poner un nombre propio, un pronombre personal. Y, claramente, después de un das, los únicos pronombres personales que puedo poner en una pregunta serían he, o she, o it, o el nombre de él o de ella, ¿sí? Recuerden que no solamente sirven los pronombres, sirve el nombre propio también. Luego de un do, podría poner I, you, we, they. Y luego de ese sujeto viene el verbo. Importante. El verbo, ¿con qué características? Va a estar en su forma básica. Sencillamente. No vamos a agregarle una E, una S, y no vamos a convertir la Y en la que termine en I latina, no. No le voy a hacer ningún cambio. ¿Listo? Esa sería la manera de crear una pregunta. Pero recuerden que nosotros tenemos la opción, que es totalmente voluntario, de agregar algo. Y es un complemento. Y luego el complemento, por lo general en las estructuras también ponen el signo de pregunta. Acá no la pusieron, pues dan por sentado que al ser interrogativa nosotros asumimos que hay que finalizarla con el signo de pregunta. Una cosa, en inglés el signo de pregunta solo va al final. ¿Listo? En español nosotros abrimos signo de pregunta y lo cerramos. En inglés solamente se cierra. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo voy a recordar un ejercicio que hicimos ayer. Yo dije que la primera frase que utilizamos ayer era yo enseño inglés. Y la segunda frase que utilizamos fue ustedes aprenden rápido o usted aprende rápido en caso de que sea una sola persona. Entonces vamos a trabajar con esa segunda frase. You learn fast. ¿Alguien que me ayude? ¿Eso es afirmativo, negativo, pregunta? Afirmativo. Afirmativo. Perfecto. Perfecto, afirmativo. Ahora vamos a hacer una variación. No voy a decir you learn fast, sino que voy a decir you do not learn fast. Entonces ya no estoy diciendo tú aprendes rápido, estoy diciendo tú no aprendes rápido. Eso es que afirmar, negar o preguntar. Es negando. Negativo. Negativa, perfecto. Yo tengo una duda ahí. No sería Dime. más fácil como, digamos, yo sé que esto es formal, pero digamos por la informalidad en la que a veces estamos hablando, no es mejor colocarlo con la contracción. Totalmente válido. You don't learn fast. Y seguiría siendo una frase negativa, mucho más informal para escribirle a mi amigo por chat, para una cuestión muy informal. You do not learn fast, como para utilizar en una carta, en un mensaje a mi jefe, en un mensaje a mis empleados, a mis colaboradores de la empresa, un poco más formal. Y recordemos, ¿cómo le escriben ustedes al jefe? ¿Para qué o para qué? No, pues yo a mi jefe le escribo, ¿para qué necesitas eso? Pero si de pronto me escribe, no sé, mi hermano, que si le hago un favor, yo le escribo, ¿y eso para qué? Sí, y contraje el para, ¿sí? En español no es tan utilizado, pero en inglés sí se dan estas opciones de contracción y ya sabemos que no son errores, solamente son informalidades que se dan en el lenguaje. ¿Listo? Entonces, jamás un don't learn para un jefe en una carta, para una carta a la empresa, para no. Pero en un chat con un amigo, 100% válido. Ahora, teniendo en cuenta que acabamos de crear una afirmativa, you era mi sujeto, learn era el verbo, fast era el complemento, que era mi afirmativa, y luego la cambiamos, you do not learn fast para negarla, pues vamos a tratar de crear la interrogativa. ¿Listo? Para la interrogativa vamos a, bueno, sigamos la estructura. ¿Qué es lo primero que debo poner? ¿Un do o un das? ¿Quién me ayuda? ¿Ponemos do o ponemos das?
Do, perfecto, porque estamos hablando de you, del pronombre you. Muy bien a los que me regalan ahí el mensajito, la respuesta al mensaje. Do, luego del do, ¿qué sigue? Miremos en la estructura. Después del do, ¿qué sigue? Sujeto. ¿Cuál sería mi sujeto? You. Do you, perfecto. Y ahora sí, el verbo, que es learn, y el complemento, que es fast. ¿Y qué me hace falta? El signo de pregunta. Y Yo eso viene tengo, siendo, dime David, pregunta. digamos, en este caso no sería más fácil decir que se agregaría el do o el das y la frase en afirmativo normal con el signo de interrogación. Pues te acabas de saltar un paso importantísimo y es el empezar a relacionar las estructuras entre sí. Te acabas de dar cuenta que la estructura para hacer una pregunta es exactamente la estructura afirmativa, sujeto, verbo, complemento, con un do o con un das al principio. Perfecto, ese comentario fue de David, si no me equivoco. Sí, Perfecto, David. Eso que acabas de ver es una de las relaciones que se da entre las estructuras. Muy bien. Manu, regálanos tu pregunta, tu apunte, porfa. Tenemos en la presentación afirmativa, negativa y pregunta. Quiero que alguien me responda esta, ¿qué sería? Que esa no aparece en la Don't, presentación. sí. Y Don't you learn fast? Y es también una forma de hacer una pregunta desde la negación y gramaticalmente también es correcta. En este caso para preguntas de sí o no. Y Vi una manita levantada. sucede exactamente pues lo mismo que nos mencionaba David. Es básicamente la estructura negativa poniendo, intercambiando pues la negación con el El pronombre. sujeto. Sucede. Perfecto. ¿Alguien levantó la mano para darnos la respuesta de la pregunta de Manu? ¿Cómo se llamaría esa estructura? Si tenemos que una es afirmativa, negativa, yes or no question, esta que yo acabo de escribir en el chat, ¿cómo sería? No sé dónde se Pregunta revisan negativa. quién es. Pregunta negativa. Como pregunta negativa, correcto. Perfecto, perfecto. Muy bien. Podemos hacer preguntas en negativo. Importantísimo también tener eso claro. Muchas gracias a los que nos dieron respuesta. Manu, muchas gracias por el aporte. Entonces, muchachos, acabamos de encontrar, ahora cómo vuelvo al chat, ahora sí, perdón. Acabamos de encontrar que esta frase que acabamos de crear acá, do you learn fast, es una yes, no question, ¿cierto? Entonces, lo que yo acabo de hacer es demostrar que con el mismo verbo, que en este caso es el verbo learn, aprender, y con el mismo pronombre, que en este caso es el pronombre you o tú, podemos crear no la misma frase, pero podemos crear una frase afirmativa, una negativa y una pregunta de yes, no question, una yes, no question. Entonces me gustaría hacer lo siguiente. Vamos a cambiar el you por he y vamos a cambiar el verbo learn por el verbo, ¿qué verbo les ponemos, Manu? Study, que era el tercero del ejemplo de ayer. Estudiar, perfecto. Y con estas dos palabritas, con el he y con el study, necesito que porfa me escriban cómo sería la afirmación, cómo sería la negación y cómo sería el yes, no question, teniendo en cuenta que me van a mantener el pronombre he y el verbo study. Más o menos lo que yo hice con el pronombre you y el verbo learn, ustedes lo van a hacer, ¿listo? Ahora, si pueden hacer las 3 frasecitas en un solo mensaje, les agradezco, ¿listo? Y porfa nos lo envían ahí al chat de la reunión. Dime, Manu. Tienen también la libertad de hacerlo con la contracción o sin ella, o sea, cualquiera de las dos formas para la negación es válido. En este caso, Está para perfecto. nosotros es válido. Otro detallito, pueden agregar el complemento que ustedes quieran. No tiene que ser rápido, que fue el complemento que yo utilicé, el complemento que ustedes prefieran. ¿Listo? Entonces, porfa, nos regalan ahí las 3 frasecitas. Ya vi el primero. ¿Qué pasó ahí con Dana? Recordemos que el auxiliar para tercera persona es das. Recordemos este mensajito de acá atrás que envié yo, que nos decía cuándo utilizar el do y cuándo el das.
¿Listo? Lo hiciste bien en la pregunta, pero al momento de negar hubo una pequeña confusión. ¿Listo? Listo, vamos a revisar. El primero fue David. He studies a lot. Perfecto. Utilizaste el study y como le vamos a agregar una E y una S, también cambiaste la Y por una I latina, que es parte de las reglas, la regla número 3 que encontramos acá en nuestro link. Muy bien. Revisemos nuevamente la regla 1, la regla... Ah, acá, es en la regla 1. Para los verbos finalizados en Y, debes reemplazar la Y por I y luego adicionar ES. Tengamos en cuenta que esto es para verbos que terminan en Y, pero que la letra anterior es una consonante. Cry, spy, worry. Porque si la letra anterior fuese una vocal, como pay, say y lay, no tenemos que hacer ningún cambio de Y por I latina, tampoco tenemos que agregar ES, sino únicamente la S. O sea, se comporta como un verbo normal, como cualquier otro. Pero si terminamos en Y y antes hay una consonante como la R, la P, la R, o en nuestro caso la D de study, entonces sí hacemos otro cambio. Y por I latina y agregamos ES. Entonces, muy bien este ejemplo que nos dice, he studies a lot. Ahora, vamos con Daniela Chávez. Does he study English? He doesn't study English. He study English. Están muy bien las dos primeras, no veo error, pero revísanos la tercera que fue tu afirmación. Dinos cuál sería el cambio que le harías, Daniela, porfa. The third one, he studies English. I forget Muy that. bien. Y por I latina y agregas la E y la S. Muy bien. Diana Caterin, he studies math every day. He don't study every day. Does he study every day? Dana Caterin, ¿cuál sería el cambio que harías tú en las frases? ¿Cambiarías alguna de las tres o las dejas todas como están? La segunda es que escribí muy rápido. He doesn't study every day. Muy bien, muy bien. Doesn't, muy bien. Nico, he studies fast. He doesn't. Nos comimos el verbo, Nico. He doesn't study fast. Perfecto, perfecto. No había visto tu corrección. Listo. Muy bien, Nico. David, he doesn't study a lot. Doesn't he study a lot? Ah, bueno, Nico ya hizo la pregunta en negativo. Listo, Nico, regálanos la pregunta en afirmativo. ¿Listo? Sería sin la negación, sin el lenti. Este ya es el ejemplo que nos dio Manu. Estos muchachos se nos adelanta, Manu. No, yo Siguen la hice corriendo. en afirmativo, la pregunta. Ah, no, discúlpame. Es el comentario de David. Discúlpame, Nico, discúlpame. Dije el nombre que no era, perdón. Listo, vamos con James. Sí, dime, David, ¿tienes pregunta? Pues en afirmativo lo coloqué más abajo. Ah, ok, ya lo revisamos. Gracias, David. Vamos con James. Do you play soccer? I don't play soccer. Ah, listo. Pero James, recuerda que lo vamos a hacer no con el you ni con el I, sino con el pronombre he, con él. Y el verbo no va a ser jugar, sino va a ser estudiar. Entonces, si no la puedes corregir, te agradecemos. Igual, las que hiciste están perfectas. ¿Sí? No encuentro errores, al menos gramaticales. You study English the Mondays. Does she? Ah, bueno, José nos cambió los pronombres. Lo hiciste con you, con she y con you. Entonces, si puedes, haz el cambio y hazlo todos con el he, con el él. ¿Listo? Con el pronombre él. Juan David Pacheco, he studies fast, he does not study. Juan David, cuéntanos, ¿dejarías todo como está o cambiarías algo? Pégale una revisadita a ver qué nos dices. Sí, no, cambiaría el studies por study. Muy bien, muy En bien. las La negaciones segunda. y en las preguntas. Sí. Muy bien, perfecto. La única en que mantienes el studies es en la afirmativa. Muy bien. David nos hizo la corrección, perfecto. I study English, I don't study English. Juan Martínez, están bien, pero recuerda que es con el pronombre he, no con el I, no con yo, sino con Y él. abajo lo acabo de corregir. Perfecto, listo, Juan, gracias. Edison, he studies English, he does not study English. Muy bien. Does he study English? Perfecto, no veo error. He studies English, he doesn't study English. Does he? Perfecto, Juan. Tatiana, he studies English, he doesn't study English. Muy bien. Muy bien, ya me están incluyendo los dos tipos de preguntas. Genial, Tatiana, muchas gracias. Y She Tatiana, studies pues fast. hay como mención por utilizar la capital en inglés, pues que efectivamente los días de la semana, palabras como esta en inglés deben escribirse con letra mayúscula.
también. Genial, genial. Detallitos importantes para tener una buena higiene gramatical. Para los Henry, puristas del idioma. para los puristas, sí, señor. Henry Javier Herrera Santana. She studies fast economy en la UNAL. Ok, perfecto. She doesn't fast study. Ah, listo. Entonces este fast del principio lo pondríamos por fuera de la estructura. Recordemos que la estructura nos dice lo siguiente. Primero el pronombre. Uy, se me perdió. Entonces el she está perfecto. El doesn't está perfecto, pero luego va el verbo. Entonces no podemos poner el fast antes del verbo study. ¿Listo? Sería el único. He studies fast. Perfecto. Does she study fast economy? Ok. Ok, ok. Manu, ¿algo por corregirle a alguien? ¿Algo por mencionarle a alguien? Sí, no, el resto yo creo que la tenemos bien. Me gustaría de pronto como complementar algo acerca del pronombre it, que utilizamos en tercera persona. El it realmente lo que significa es un pronombre neutro. Y nosotros en español, al no tener un pronombre neutro, lo asociamos como con una cosa, con un eso. Además, porque ayer estuve haciendo como un poco de lectura, recapitulando acerca de cómo referirse a los animales. Entonces, para nosotros desde el español sería mal hablarle a un animal como eso, pero en inglés es correcto por el sencillo hecho de que es un pronombre neutro. No se refiere tanto que sea como una cosa, sino que no tiene o un ella o un él. Lo mismo, el artículo principal en inglés, TH, es un artículo que es neutro. Nunca nos va a decir si es la, o el, o los, o las, sino que es para todos igual. De pronto como para entender más también por qué funciona el it. Y me gustaría, pues no sé si tienes pensado mandar a hacer otro ejercicio, haciendo como lo que proponías, un ejemplo que hacías ayer, que es como your dog, o como que le estás hablando a your dog, pero eso es primera, segunda, tercera persona, para preguntarles cuál sería el juego ahí con el verbo, cómo se usaría. Perfecto. Vamos a hacer, bueno, para hablar esto de primera, segunda, tercera persona, voy a hacer un mínimo paréntesis y es el siguiente. Voy a suponer que en esta reunión estamos Manuel y yo, solos, no hay nadie más. ¿Listo? Entonces, Manuel y yo tenemos una comunicación. La comunicación es básicamente un emisor y un receptor. Resulta que en las comunicaciones, normalmente ese receptor y ese emisor juegan el papel de cambiarse. Yo en este caso le estoy hablando a Manuel y yo soy la primera persona y Manuel es Manuel. Tú eres la segunda porque me estás oyendo. Tú eres el receptor de este mensaje que yo emito. Como yo soy el emisor, soy primera persona. Tú que lo estás recibiendo eres segunda persona. Todos los muchachos que vienen a clase, ellos que no están en esta reunión, que están por fuera, ellos son nuestra tercera persona, ¿cierto, Manu? Pero ocurre algo. Resulta que yo me voy a quedar callado y Manuel va a empezar a hablar. Entonces Manuel ya no va a ser el receptor de mi mensaje. Manuel va a ser el emisor de un mensaje y yo seré el receptor. Por lo tanto, Manuel va a jugar a ser primera persona y yo voy a jugar a ser segunda. Entonces, Manuel, tú, cuéntame, dime algo. En ese caso, efectivamente, damos la vuelta y yo, que era la segunda persona hace un momento, paso a ser yo, la primera persona que se refiere a Brodin como tú. Y le va a preguntar a Brodin como de pronto tú tienes mascotas o Hola, tienes, Manuel. demos la vuelta, como tienes estudiantes, hay estudiantes en tu clase, que son los que están Hola, allá. Manuel. Vuelvo a ser yo, primera persona. Entonces, básicamente, muchachos, antes de ir con el ejemplo, voy a enviar este mensajito. Yo, primera persona, tú, igual a segunda persona. Ahora, si Manuel está con su compañero sentado enseguida de él y la reunión la estamos manejando ellos dos y yo, entonces yo no le digo Manuel, sino, por ejemplo, Manuel está con Pepito. Entonces yo ya no digo Manuel o Manuel y Pepito, sino les digo ustedes, y Manuel y Pepito saben que me refiero a ellos dos. Entonces, ese ustedes son segunda persona, porque en este caso ustedes dos están recibiendo mi mensaje. Yo sigo siendo el emisor, yo soy una primera persona, pero ustedes dos, ustedes
que están recibiendo mensaje son segunda persona, ¿cierto? En plural. Y segunda- antes de segundas personas, tal cual, plural, y tú o usted en singular. Y ahora, ¿qué pasa si Manuel, Pepito y yo, o Manuel y yo, volvemos a estar los dos solos en la conversación, hablamos de todas las personas que no están recibiendo el mensaje, ¿sí? Supongamos que ustedes no están en clase, ustedes están, esto es una reunión de profes, ¿sí? Entonces Manuel y yo decimos, esos muchachos cómo aprenden de rápido, él cómo ha avanzado, ella cómo ha entendido. Entonces estamos hablando de personas que no hacen parte de la conversación, que están en el exterior, que no son el emisor del mensaje porque no soy yo, no es el receptor del mensaje porque no eres tú, Manuel, el que me está escuchando, sino que son unos terceros que no aparecen en la conversación, que podemos hacer referencia a ellos, claro, porque hacen parte de nuestro universo, pero no están involucrados en esta conversación más que por los comentarios que nosotros hagamos. Entonces, él, ese muchacho que estudia con nosotros, o ella, esa joven que estudia con nosotros, o ellos o ellas, vamos a ponerlo con X para no hacer ambos, ellos o ellas ya no son primera ni segunda persona, ellos pasan a ser terceras personas. A eso hacemos referencia cuando decimos primera persona, segunda persona o tercera persona, para que lo tengan súper claro. ¿Listo? Y una última cosita, si decimos we, nosotros o nosotras, también es primera persona, y les voy a explicar algo. No necesitamos, si yo estoy hablando en nombre de los profesores de inglés, yo no necesito que 500 profesores de inglés digan a la par mía, nosotros somos primera. No, con que lo diga yo en nombre de todos ellos, ese nosotros los profesores de inglés nos pronunciamos en esta reunión. Ahí ya es primera persona porque yo estoy hablando en nombre de otras personas que también hacen parte de la conversación. ¿Sí? Porque cuando llego nosotros, profesores, pensamos que yo ya estoy hablando por ellos. No necesitamos hablar 500 personas al unísono ni hacer un coro de iglesia. Desde que yo esté hablando en representación de los demás, ellos hacen parte de ese grupo, de ese nosotros. Y ese nosotros es primera persona. ¿Listo? De pronto, Listo. ¿alguna pregunta hasta ahí? Vale, seguimos. Todo entendido, perfectos, muchachos, están volando. Listo, como ya tenemos claro lo de primera, segunda y tercera persona, y tenemos claro que el it lo podemos utilizar de diversas maneras, como nos lo aclara Manu, entonces digamos que por este lado podemos saltar directamente entonces a la creación de un par de preguntas. ¿Les parece? ¿Cuál va a ser el ejercicio? Necesito que ustedes me escriban, van a escribir un número del 1 al 6, una coma, y después de la coma van a escribir un número del 1 al 3, por ejemplo. Primero del 1 al 6 y luego del 1 al 3. Por ejemplo, yo escribo 5,2. ¿Listo? Primero es del 1 al 6 y el segundo es del 1 al 3. Listo. Listo. Bueno, yo creo que ya... no han escrito todos, pero bueno, por los que van ahí terminando. Les voy a explicar cómo es la dinámica. Como el primero es un número del 1 al 6, ese número lo que nos va a decir es cuál pronombre voy a utilizar, ¿sí? Y el número del 1 al 3 me va a decir cuál verbo voy a utilizar. Manu, ¿nos regalas 3 verbos que te parezcan importantes, porfa? Vamos con el verbo, perdón, con el verbo say, the verb say. Vamos con walk, Walk. take a walk. Y con uno de pronto un poco más complicado para ayudarnos en vocabulario, que sería hesitate. Muy bien, muchísimas gracias, Manu. Entonces, miren, muchachos, básicamente con el número que escribieron van a hacer lo siguiente. El número del 1 al 6 les determina cuál pronombre van a utilizar. El que escribió el número 1 utiliza I, el que escribió el número 6 utiliza they, ¿cierto? Y para el segundo número, que era el número del 1 al 3, los que escogieron 1 van con say, los que escogieron 2 van con walk y los que escogieron 3 van con hesitate. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Por ejemplo, Manu, ¿cuál ejemplo les damos nosotros a ellos? O no, más bien,
no lo hagamos con un verbo de esos para no quemarlo. Yo voy a hacerlo con el verbo touch. Y ese verbo solo es para mí. Ustedes lo hacen con say, con walk o con hesitate. Voy a utilizar el verbo touch. Entonces, Manu, regálame un pronombre. ¿Cuál te gustaría que utilicemos? Your dog. Let's Your say. dog. Perfecto. Say you have a dog. Vamos con you. We're talking about your dog. Y me gustaría Listo, preguntar listo. ahí. Bueno, dale, sigue a ver. Voy a Ya que- crear 3 frasecitas y nos dices cuál sería tu opinión. ¿Listo? Yo creo que con el pronombre o el sujeto más bien, your dog, puedo crear las siguientes frases. Your dog touches the floor. Tu perro toca el suelo o toca el piso, ¿cierto? Ahora, esa es una afirmativa. Eso lo aprendimos ayer. También aprendimos a negarlo. Entonces voy a negar esa frase. Voy a decir, your dog, tu perro, does not touch the floor. Tu perro no toca el suelo, ¿cierto? Y por último voy a hacer una pregunta. Voy a preguntar, ¿tu perro toca el suelo? Does your dog touch the floor? Con el signo de pregunta. Y esas 3 frasecitas que acabé de crear básicamente van a ser el ejercicio que ustedes tienen que hacer. Claramente no con el verbo touch y no con el pronombre o el sujeto your dog, sino con el pronombre personal que ustedes mismos escogieron al elegir un número del 1 al 6 y con el verbo que hayan escogido al escoger un número del 1 al 3. ¿Listo, muchachos? Mientras ustedes están terminando el ejercicio, escuchamos a Manu, porfa. Gracias, Manu. Quería de pronto preguntarles a alguien que levantara la mano que me diga por qué si es your dog, por qué está hablando de you, por qué utilizó el de tercera persona, por qué es touches, por qué usa does, si ahí claramente dice como your dog, o sea, como que estoy hablando a él. ¿Quién de pronto podría? Importante. Porque ¿Me equivoqué o quién nos corrige? Pues prácticamente porque le está hablando a él o a ella, a una tercera persona. yo le estoy hablando a Robin, pero estoy hablando de your dog, le estoy diciendo a ti, tu perro. Ah, Pero pues es una persona. Eso vendría siendo, your dog vendría siendo como un it, que se está refiriendo a un animal. Exactamente, no tanto porque sea el animal, sino porque es alguien que en realidad no está ahí. El exterior. Sí, una Ujú. tercera persona. Confundo el que no dice, pero porque si es you y el you era segunda persona, pues en realidad no está utilizando el pronombre you, sino el pronombre posesivo your, que con eso pues igual también más adelante los vamos a revisar en una clase exclusiva para ellos. Entonces en este caso al hablar de your dog es el perro, él o it en ese caso. Entonces por eso se utiliza en ese ejemplo el does y el touches como tercera persona. Gracias, David. Una manera que tengo yo de verlo es que Manuel me preguntó a mí por mi perro. Me preguntó a mí, por mí, no, por mi perro. Y mi perro no está recibiendo el mensaje ni lo está emitiendo. No es ni primera ni segunda persona. Mi perro o tu perro hacen parte del exterior. No están acá metidos en la conversación, ¿vale? Una mano levantada. Dime, Edison, cuéntanos. No, solamente quería decir que es un posesivo en ese caso. También, your es lo que pasa es que tenemos tanto pronombres posesivos como adjetivos posesivos. Y esa tablita que es muy sencilla, la vamos a ver en una clasecita más adelante. En el caso de you es muy chévere porque no hay mayor cambio, pero en el caso de he, de she, de we y they, van a darse cuenta la diferencia entre adjetivo posesivo y pronombre posesivo. Hay una diferencia. Una cosa es decir mi carro, otra cosa es decir el carro es mío. ¿Listo? Eso lo veremos después, no se aceleren, pero muy bien, sí es un posesivo. Muy válida el aporte. Nico, perfecta pregunta. ¿Es un adjetivo posesivo, un pronombre posesivo? Perfecto. En este caso, cuando decimos mi carro, es un pronombre posesivo. Cuando decimos el carro es mío, es un adjetivo posesivo. Esa es básicamente la diferencia. ¿Listo, Nico? Andrea, me gustaría, Andrea Calle, nos pone como un ejemplo que le tocaba el pronombre he y el verbo say. De pronto que alguien nos pudiese ayudar. ¿Qué le falta? ¿Qué le faltaría a esta afirmación que nos pone Andrea? ¿Qué falta o qué sobra? ¿O qué sobra? ¿Qué le cambian o lo dejan igual?
falta una S, ¿no? Perfecto, entonces eso nos remite a la clase de ayer, en la cual veíamos que para las frases afirmativas, cuando el sujeto es una tercera persona singular, tenemos que hacer un detallito y es agregar una S. Eso lo vamos a encontrar acá dentro del link, en la parte que dice presente simple y tercera persona. Nos dan 4 reglas. Dentro de esas, la primera nos dice, en las oraciones afirmativas, a todos los verbos se les adiciona una S al final. Esto es para las terceras personas, singulares. Para I, no. Para you, tampoco. Para we, tampoco. Para they, tampoco. Solo para he, él, o she, ella. O para nuestro neutro, que es el it. ¿Listo? Entonces, listo, muy bien. Faltaría una S al final de say. Ya revisando pues el ejemplo de Juan Martínez, está perfecto. Las 3. Perfecto. Afirmación, negación Bueno. y la pregunta. Para David, digamos David, que la el primero. Ayúdanos con la de David, Manu, porfa, gracias. Qué pena interrumpirte. cosas, pues digamos, las veo bien, ya lo mismo yéndonos como al purismo del idioma, no es necesario utilizar mayúscula en el pronombre we. Solo en las 2 primeras porque inician la frase, en las 2 siguientes pues no es necesario esa mayúscula. De resto, toda la construcción gramatical de los ejemplos de David está perfecta. Muy bien, después vino Daniela, porque es un... Ah, nos estabas dando la... Perfecto. Nico, la pregunta, Andrea. Entonces hacemos la correccioncita de que le agregamos una S al final de say. He says poems. Andrea, si nos regalas también, pues, ejemplo de la negación y la pregunta, ¿cómo quedaría teniendo en cuenta que tu pronombre es he y es en tercera persona? Puedes de pronto escribirlo más abajo. Recuerda Ok. que, perdón, recuerda que si tienes duda con la estructura, te remites al link que enviamos y en el link lo primero que nos muestran es básicamente las estructuras para tenerlas un poco claras. Bueno, no, mentira, no es lo primero, tienen que bajar un poco. Lo que pasa es que al principio no lo saltamos nosotros. Acá donde dice presente simple y su estructura, acá recuerdan en caso de que tengan alguna duda, se les haya olvidado algo, cómo es la afirmativa, la negativa que vimos ayer y lo que estamos tratando de completar hoy, que son las interrogativas. ¿Listo? Luego viene Juan Martínez. Creo que ya la revisaste, está todo perfecto. She hesitates, she does not hesitate. Perfecto, lo veo todo perfecto, sí. La de David, nuevamente. Perfecto. Tengo Perfecto. Ramiro Guerrero, también están bien. De Edison, lo único sería en las preguntas incluir el signo que cierra. Importantísimo, porque si no pones el signo de interrogación, quiere decir que es o una afirmación o una negación, y en ese caso están mal escritas, porque ninguna afirmación ni ninguna negación empiezan o se construyen de esta forma. No quiere decir que la frase esté mal, está mal si no le pones el signo de pregunta, ¿vale? Eso. Juan David Pacheco. Sí. Their Súper. police. El ejemplo pues de Juan David también utilizando como el pronombre posesivo y para referirse que es un pronombre posesivo de ellos, pero finalmente es un pronombre singular, o sea, en tercera persona singular, porque es policeman, es uno solo. O sea, ahí también hay un juego interesante. Tenía una preguntita que hacerle a Juan David. ¿Nos podrías regalar la frase que tú querrías construir, pero en español, porfa? Ah, yo tengo una pregunta antes de eso, ¿qué opinas? Falta un pronombre. Falta un pronombre. The policeman hesitates Sí. when... La de Juan David. Dale. Listo. Bueno, pues lo que quería decir era como el policía de ellos, como que tibutea, perdón, como que vacila, como ¿Duda? que se enreda, ¿sí? Cuando habla con nosotros. Cuando quién habla. Que te faltaría un he, ¿no? Es que en inglés When he talked to us. tiene que volver a ponerse el pronombre en cada frase. Nosotros ya como que asumimos que venía, pero aquí sí tocaría when, quién, cuando quién, when he. Y lo mismo, y si es un he, es when he talks to us. También sería con... Un mínimo ejemplo que podría decir, Manuel nos enseña inglés.
cuando él puede. O Manuel nos enseña inglés cuando puede. En español no vemos cambio, pero en inglés sí. Nosotros no podemos decir Manuel nos enseña inglés y después decir cuando quiere, cuando puede. No, cuando él puede, porque debo volver a mencionar quién cumple esa segunda acción. Entonces utilizaríamos el he nuevamente. Pero gracias, gracias. Está muy bien y son detallitos que vamos puliendo con el tiempo, Juan David, gracias. Creo que David tenía una pregunta. Ah, no, era eso, que faltaba el he ahí. Ah, listo, perfecto, perfecto. Genial, genial, genial. Vamos con el de Dana. Tercera persona. Ajá. Vamos con el de Ana. Gracias, Manu. She walks every day. She doesn't walk. Sí, ese está. ¿Cómo lo ves, Manu? ¿Todo bien? Ah, sí, perfecto. Perfecto. Vamos con Tatiana Lorena. Sí, también está bien ese ejemplo de Tatiana. Nico Botero. Ah, bueno, se nos fue una O por una P, pero eso es un problema de tipeo. La O y la P están seguiditas en el teclado, entonces es entendible. Don't you, si ese Nico, pues también pasando eso. Nico, perfecto también. Bueno, la de Luz Mary, anotar que los signos de pregunta van también pues con la estructura de la pregunta, que es poniendo el auxiliar al principio. Entonces la primera sería he walks. Recordemos que en tercera persona vamos a utilizar siempre la S al final. He walks fast, sin signo de pregunta. He doesn't walk fast, en este caso, entonces digamos como siguiendo la misma idea del complemento, sin signo de pregunta. Ajá. Y para la última, Luz Mary, me gustaría que tú nos escribieras cómo crees que sería la pregunta, la estructura de pregunta para usando el pronombre he y el verbo walk. No, claro, pero por supuesto, eso es justamente para eso estamos acá, para poder como poder entender y repetir. Esto es un ejercicio que requiere mucha repetición, sobre todo en las etapas iniciales. Entonces, si quieres, sí, claro, por favor, si quieres, regálanos otro intento, pues ya sabiendo cómo es esto, que es pronombre tercera persona, el verbo llevaría una S y luego tu complemento, que es fast. Está perfecto que lo hagas así, sin necesidad de escribir un complemento muy largo, porque también con los ejercicios iniciales, entre más como corto, pues también nos va a dar como más confianza y mejor resultado. Perfecto, perfecto. Henry David, Javier. ¿tienes una preguntita? Sí, digamos, ya que vi Cuéntanos. como esas oraciones de Luz Mary, yo alguna vez había visto como que cuando uno escribe así como si fuera en afirmativo y cierra con preguntas, porque uno no cree realmente lo que la otra persona le está diciendo, o como que está sorprendido, o estoy mal. Funciona respondiendo a un diálogo previo. O sea, efectivamente requiere un diálogo previo, like he walked fast. En ese caso funcionaría, pero sí requeriría. Digamos que no es como decir que esa frase como tal es incorrecta, sino para el ejercicio que estamos tratando de realizar ahorita, que es construir la afirmativa, construir la negativa y construirla con estructura de pregunta, sería bueno entenderlo. O sea, si la coges así como dices, funcionaría. Pero yo tengo otra pregunta ahí. Como Con algo cierto previo, contexto. requeriría algo previo, claro. Otra pregunta ahí. ¿Y si yo la escribiera Dime. así, ese wall o el verbo iría con S o sin S? Si le agregara ese signo de interrogación. Walks también sería he, tendría que llevar la S. He walks fast, se llevaría la S. Si no, Listo. porque la S Y no solo se es. acostumbren a eso. Sí, es como muy slang. Si o sea, la S desaparece en el verbo única y exclusivamente cuando pasa al auxiliar. El auxiliar se la lleva. Por eso no ponemos do, sino das. Porque el auxiliar es el que coge la transformación de coger la S y por eso, y ahí ya se puede dejar el verbo quieto. Pero bueno, si también es, ahora digamos que en etapas iniciales es mejor no Gracias. No acostumbrarnos a la trampita.
Pero sí, digamos, no es una trampa, pero sí es algo que necesita un contexto previo, como nos dice Manu, para que podamos aplicar una frase de estas y igual sigue siendo slang, sigue siendo casi que la manera en la que hablamos en la calle, ¿sí? Entonces, pues nosotros que estamos tratando como de al menos entender las estructuras al full, por ahora vamos a manejarlos como están en estructuras, claramente luego vamos a ver este tipo de excepciones, o no excepciones, sino este tipo de situaciones particulares en las que ciertas reglas gramaticales no se siguen al pie de la letra, porque la mayoría de gente en Estados Unidos, en Inglaterra o en el país que estemos, lo asume de esa forma. Pero no quiere decir que debamos aplicarlo así, ¿sí? Hay, por ejemplo, momentos en los que nosotros decimos cosas en español mal dichas, pero si yo le estoy enseñando, por ejemplo, a un americano que aprenda español, yo no lo voy a enseñar a decir eso. Yo le voy a enseñar a él que nos pregunte, ¿para qué es eso? Le voy a explicar, se escribe, ¿para qué es eso? Para que lo haga de manera correcta, ¿vale? Que si yo digo, ¿para qué es eso? Pues me van a entender casi todos en Colombia, ¿sí? O probablemente en toda Latinoamérica, pero no es la manera correcta de hacerlo, ¿vale? Es más o menos esa la Sí, comparación que les puedo hacer. para cerrar esa Listo. idea, antes de poder como experimentar con las formas del lenguaje, como lo más cómodo es aprenderlo de su manera correcta y ya después uno se va ahí. Pero primero pues sí tratemos de aprender como la manera como correcta La gramaticalmente, formal. la formal. Cuando Revis- estemos discúlpame, Manu, dime. Dale. Revisemos el No, ejercicio decía, de Henry. El ejercicio de un Henry. minutico, iba a decir yo que cuando entramos a mirar canciones y ese tipo de cosas, van a encontrar muchos momentos en la pero usted me lo enseñó así, acá está al revés. Hombre, es Kanye West, es un rapero haciendo una canción, él está buscando es que rime y si necesita decir algo mal, lo va a decir mal. Si estamos en una película sobre, no sé, pandillas en Nueva York, ellos se van a hablar de una manera que tú dices, pero eso, a mí no me enseñaron eso así. No, y si seguramente un norteamericano mira una serie de pelados de Medellín, va a encontrar frases, pero eso no se dice así. Efectivo, no se dice así, que acá lo entendemos, pero no quiere decir que sea la manera correcta. ¿Listo? Sigue, Manu, qué pena. Vale, como que ponerlos a ver la vendedora de rosas para practicar el listening. Sí, no da. Tal cual, 100%, 100% el ejemplo. Me gustaría trabajar con Henry, de pronto si pudieses también como prender el micrófono y la cámara para volver como a repasar esta estructura que es con el verbo, bueno, work, hizo el ejemplo de él, tenía que escoger en alguno de los dos que era work, digamos que work, y el pronombre she, no sé si lo encontraste. Sí, tiene dos, Henry nos hizo un par de comentarios, creo que hizo su propia corrección, entonces, dale, trabajamos con Henry y ya revisamos los siguientes. Cuéntanos, Henry, porfa. Buenos días. Bueno, Sí, en Hola, efecto, he Henry. estado trabajando con she y con say. Sin embargo, pues creo que la frase estaba, bueno, creo que ahí cometí varias cosas. Estaba trabajando pues como con dos verbos. No, dinos la frase en español, como la sí, hay como una frase compuesta ahí en español, entonces, bueno, algo así como ella está hablando, diciendo sobre el trabajo de la sesión de inglés, algo así. Esa es la frase. listo. Entonces, el verbo say tiene como la particularidad de que es algo que uno dice abiertamente. Ellos tienen la diferencia entre say y tell. O sea, cuando uno le dice a alguien, directamente dice a alguien, se utiliza el verbo tell, T-E-L-L. Say es como más para decir al aire, como él dijo que quería ir a caminar. He said, o she said, bueno, presente, digámosle. She says something about the English class, como siguiendo la que tú querías hacer. Sí, creo que fue ese el error. She says something, o sea, dice algo, no le dice tanto como a alguien, sino dice algo about the English class. Con esta que te pongo yo ahí, she says something about the English class, ¿podrías tú de pronto regalarnos cómo sería la negación de esta frase y la pregunta sobre esta frase? Por favor, ¿me repites? Claro. She say- She says something about the English class. Sería como lo que te entendí que querías tú decir, como ella dice algo acerca de la clase de inglés. Ajá, sí, así es. Entonces, ¿cómo negarías tú esa frase? Si puedes de pronto escribirlo ahí en el chat, ¿cómo sería la negación y cómo sería la pregunta?
Creo que aquí nos extendimos un poco y no estamos como contentos de, digamos, que finalicemos este ejercicio y les dejamos como práctica también, pues para no, pues no quitarles tampoco más tiempo, ¿verdad? Pero pues sí me gustaría contigo, Henry, que pudiéramos con este último ejemplo que nos regalaras tu escrita, cómo sería la negación y la pregunta para esa afirmación, esa última afirmación que yo puse ahí en el chat. Listo. Brodin, sí, vas bien abajo para poder ver la última que... Ok, antes de que bajemos, vi un mensajito, Luz Mary, no hay ningún inconveniente, esa es la idea, que todos cometamos errorcitos precisamente para que Manu y yo podamos descubrir esos errorcitos y podamos trabajar en algo que realmente les sea útil. Entonces, esa es la idea, que siempre practiquemos, si hay errores, están bien. Lo más importante para Manu y para mí es que cometan errores, porque así nos damos cuenta cuáles son las áreas por trabajar. Y los ejemplos que hiciste después están perfectos. Acá nos enviaste una afirmativa. He walks fast está perfecto. Sobra la pregunta, el signo de pregunta, esa es la afirmativa. Y los que nos corrigió Andrea, también, muy bien. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a las del final. Si Listo. nos ayudas ahí, Henry, escribiendo cómo negarías tú esa frase. Listo, ya voy. Sería, Si quieres, Brodin, en la presentación, déjanos ver la estructura. Mientras él va escribiendo. Claro que sí. La estructura, ¿cómo Listo. sería? Acá tenemos afirmativa, negativa e interrogativa. Y recuerden que este link ya los envié, pero se los voy a volver a enviar por si de pronto no lo tienen a la mano. Ahí es el último mensajito que les envío. ¿Listo? Does he walk a lot? Luz Mary, excelente, muy bien. Esa pregunta está perfectamente hecha. Muchas gracias. So, Nelly acaba de llegar y nosotros estamos por terminar. Qué penita. qué pena, es que no se me dañó el computador y estoy desde el celular, perdón. Tranqui, no hay lío. No te preocupes. She does not, y el verbo she does not say Ay, sí. something about the English class. Ujú. De acuerdo. Y la última, la pregunta, pasaría como lo mismo. Does she Ajá. say something about the English class? En vez del not, sería el verbo principal say. She Y si say, quieres hacer pregunta negativa, escribes does not she say y tu complemento. Esta sería el que envíe sería la pregunta negativa. ¿Listo? lo mismo. Y en la afirmación, Henry, el verbo llevaría ese. So, she says something about the English class. Pero entonces lo bueno también, como te digo, que podamos como ver estas áreas de mejoras, que nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que practicar y cómo podemos, pues como cogerle más el tiro a la construcción de estas frases. De acuerdo. Ahí envié 4 frasecitas, no sé si las podemos revisar todos, va a ser súper rápido. La primera es una afirmativa que dice, she says something, puntos suspensivos para que agregues cualquier complemento, incluso el something ya es complemento. La Miramos negativa. Con la S, el verbo principal, la negativa. En la negativa, she does not o doesn't say something, y como ya pusimos este auxiliar does, quiere decir que el say pierde su S, ¿cierto? Vamos con una pregunta de yes, no question básica, afirmativa. Does she say something? ¿Ella dice algo? Y la pregunta negativa. Does not she say something? ¿Ella no dice algo? Una cosa es, ¿ella dice algo? Otra cosa es, ¿ella no dice algo? Esa es básicamente la diferencia entre esas dos últimas, ¿listo? Muchachos, nos disculpan quitarles 10, 12 minuticos extra de lo que teníamos planeado. Claramente, cuando lleguemos al límite, alguno se tenga que retirar, es libre de hacerlo y puede revisar el resto de la clase en la grabación, pero pues sí queríamos terminar al menos este pequeño ejercicio antes de dejarlos ir, muchachos. ¿Listo? Vamos a subir nuevamente la grabación el día de hoy. Ahorita en un par de horas va a estar subida en YouTube. Todos los que estuvieron presentes, por favor, habemos más de 20 personas en clase, entonces sería genial que en el videito que subamos ahorita cuando lo compartamos,
hayan exactamente 20, 24 comentarios haciendo la pequeña actividad que les vamos a proponer con Manu. ¿Listo, muchachos? Manu, ¿algo por aportar, por agregar? Nos vemos el lunes, 10:30. Muchas gracias a todos por participar, muchas gracias a Manu por el apoyo siempre en las clases y por los aportes, y gracias a todos ustedes que se están tomando el tiempo de completar los ejercicios que les proponemos, de revisar los videitos. Algo importantísimo para quienes, digamos, están nuevos en las actividades, por favor, no dejen de revisar las grabaciones, es súper importante, incluso en clases en las que estuvieron presentes, pero que tuvieron dudas, hombre, ver de nuevo el video, créanme que les aporta mucho más del poco tiempo que les quita. Yo creo que por ahora puedo pausar ya la grabación para empezar a subirla. Dale.